Hoy os quiero hablar de una práctica que, aunque vosotros penséis que ya no se lleva, no es así. A día de hoy todavía podemos encontrar personas que llevan a cabo esta práctica. Si no sabes de qué te estoy hablando, te diré que hoy hablaremos de canibalismo. Así que ponte cómodo, que comenzamos. Los mitos y las leyendas son historias que se transmiten de generación en generación a través de la tradición oral. Son historias que nos hablan de los orígenes del mundo, de los dioses y de los héroes, de los peligros que acechan a la humanidad y de los valores que debemos seguir. Los mitos y las leyendas suelen estar llenos de elementos fantásticos, como criaturas sobrenaturales, poderes mágicos y acontecimientos imposibles. Sin embargo, no son simples historias de fantasía. Tienen una función importante en las sociedades humanas. En primer lugar, ayudan a explicar el mundo que nos rodea. Nos hablan de los orígenes del universo, de la naturaleza y de los seres humanos. En segundo lugar, los mitos y las leyendas transmiten valores morales y sociales. Nos enseñan qué es bueno y qué es malo, qué debemos hacer y qué debemos evitar. En tercer lugar, los mitos y las leyendas proporcionan un sentido de identidad y pertenencia. Nos conectan con nuestra cultura y con nuestros antepasados. Si tiene nombre, existe. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Blanca y os invito a quedaros conmigo. ¿Comenzamos? El canibalismo es la práctica de consumir individuos de la misma especie. Este comportamiento puede encontrarse en varias especies animales, incluidos algunos insectos, peces, mamíferos y aves. En el contexto humano, el canibalismo se refiere a la acción de una persona de comer carne de otro ser humano. Este puede clasificarse en diferentes tipos según las circunstancias y las razones detrás de la práctica. Podemos encontrarnos ante un canibalismo de supervivencia. Ocurre en situaciones extremas donde los individuos recurren a consumir carne humana para sobrevivir, como en casos de naufragios, hambrunas o desastres naturales. Otro tipo es el canibalismo ritual. Es practicado por algunas culturas como parte de rituales religiosos o ceremoniales. En estas prácticas, el acto de consumir carne humana puede tener significados simbólicos o espirituales. Otro canibalismo es el de guerra. Ha sido registrado en contextos bélicos, donde los combatientes consumen carne de sus enemigos como un acto de terror o como un ritual para absorber el poder de sus adversarios. Finalmente, encontramos el canibalismo criminal. Se refiere a individuos que practican el canibalismo
como parte de un comportamiento criminal o psicopático. Este tipo suele estar asociado a trastornos mentales o conductas extremadamente antisociales. En muchas sociedades humanas modernas, el canibalismo es visto como un tabú y es ilegal. Sin embargo, su existencia a lo largo de la historia y en diferentes culturas ha hecho que sea un tema de interés en antropología, sociología y criminología. Por razones que no están del todo claras, la medicina del cadáver está sorprendentemente ausente de las historias estándar de la medicina. Sin embargo, tales tratamientos estaban lejos de ser un folclore supersticioso o un fraude calculado. Derivados en parte de las tradiciones médicas clásicas y árabes, fueron recomendados o aceptados por numerosas figuras educadas, incluido el filósofo protocientífico Francis Bacon, el poeta y predicador John Donne, el cirujano de la reina Isabel John Bannister y el químico Robert Boyle. En 1685, las gotas hechas de cráneo humano se encontraban entre los tratamientos administrados al moribundo rey Carlos II. Claramente, la medicina de cadáveres era una forma de canibalismo. Desde finales del siglo XV en adelante, los europeos condenaron casi universalmente el canibalismo primitivo, de la América recientemente descubierta. Sin embargo, casi nadie se refería explícitamente a la medicina del cadáver como caníbal. Aunque claramente inspiraba malestar, era popular y lucrativa, tanto que los comerciantes no solo robaban tumbas egipcias, sino que con frecuencia vendían sustitutos fraudulentos, que iban desde la carne de mendigos hasta la de leprosos o camellos. La medicina para cadáveres sobrevivió hasta finales del siglo XVIII y todavía estaba disponible en Alemania hace 100 años. Pongámonos por un momento a imaginar la siguiente situación. En el centro de la pequeña y aislada aldea de San Gergal, la plaza principal estaba llena de una atmósfera cargada de expectativa y tensión. Era un día gris, con nubes pesadas que amenazaban con desatar una tormenta. El aire era denso y parecía contener la respiración colectiva de los aldeanos. En el corazón de la plaza se erguía un viejo cadalso de madera, un siniestro vestigio de tiempos más oscuros. En ese preciso momento, acababa de concluir una ejecución pública. El cuerpo inerte del condenado, un hombre acusado de crímenes atroces, colgaba aún de la horca, balanceándose suavemente con la brisa. Su rostro estaba cubierto por una capucha y sus manos, atadas delante de él, se veían ya sin vida. Al pie del cadalso, una fila de aldeanos se había formado en silencio, cada uno sosteniendo un pequeño recipiente, muchos de ellos simples frascos de vidrio o cuencos de barro. Los rostros de los aldeanos reflejaban una mezcla de temor reverente y esperanza desesperada. Según las antiguas leyendas que circulaban en San Gergal, la sangre de un ejecutado tenía propiedades medicinales milagrosas, capaces de curar cualquier enfermedad, desde las fiebres más intensas hasta las dolencias del alma. El verdugo, un hombre de rostro severo y manos acostumbradas a la tarea, descendió lentamente las escaleras del cadalso. En sus manos llevaba una daga ceremonial, su hoja afilada y brillando débilmente bajo la luz tenue del día nublado. Con movimientos rituales se acercó al cuerpo del ajusticiado y con un corte preciso permitió que la sangre comenzara a fluir.
Una mujer anciana, la primera en la fila, se adelantó con pasos vacilantes, extendiendo su pequeño frasco de cristal. La sangre, aún caliente, goteó dentro del recipiente, llenándolo con un par de gotas escarlatas. Los ojos de la mujer se iluminaron con una mezcla de gratitud y fervor mientras retrocedía para dar paso al siguiente aldeano. Uno a uno, los aldeanos avanzaron, cada cual con su recipiente, recibiendo las preciosas gotas de sangre. Algunos murmuraban oraciones en voz baja, invocando la curación de sus seres queridos o la propia. Otros simplemente permanecían en silencio, sus ojos marcados por la dureza de la vida y la esperanza casi extinguida de encontrar alivio. El ambiente en la plaza era casi palpable, una mezcla de lo macabro y lo sagrado, una intersección entre la superstición y la desesperación. En el borde de la multitud, algunos observaban con escepticismo, mientras que otros, más jóvenes, miraban con una mezcla de curiosidad y temor, marcando la tradición y el misterio en sus memorias. Finalmente, cuando el último aldeano recibió su porción, el verdugo limpió su daga y se alejó en silencio. Los aldeanos se dispersaron lentamente, cada uno aferrando su recipiente con cuidado, como si llevaran el más valioso de los tesoros. La plaza volvió a quedar vacía, salvo por el eco de los pasos que se desvanecían y el cuerpo inmóvil que aún colgaba del cadalso, testigo mudo de una antigua creencia que persistía a pesar del paso del tiempo.
desde luego, una situación más que inquietante. ¿Pero qué piensas tú? ¿Crees que el canibalismo es un buen fármaco? Si te conozco un poquito, y yo creo que sí, pensarás igual que yo, que el canibalismo no es un buen fármaco y su práctica no está justificada desde el punto de vista médico, ético o legal. Aquí hay varias razones por las cuales el canibalismo no es adecuado ni beneficioso como medicamento. La primera de ellas son los riesgos de salud. Consumir carne humana puede ser extremadamente peligroso para la salud. Puede transmitir enfermedades infecciosas como el Kuru, una enfermedad neurodegenerativa mortal que afectó a los miembros de la tribu Fore en Papúa Nueva Guinea, quienes practicaban el canibalismo ritual. También existe el riesgo de transmisión de enfermedades virales, bacterianas y parasitarias. Las implicaciones éticas y morales no son menos, y es que el canibalismo es generalmente considerado un tabú en casi todas las culturas y sociedades. La ética médica se basa en principios de respeto por la dignidad humana, y el canibalismo va en contra de estos principios fundamentales. Las alternativas médicas. En la medicina moderna existen tratamientos y medicamentos eficaces y seguros para una amplia variedad de enfermedades y condiciones. No hay ninguna enfermedad o condición médica que requiera canibalismo como tratamiento. Además, el canibalismo es ilegal en la mayoría de los países y puede resultar en severas consecuencias legales. Las leyes están diseñadas para proteger la dignidad humana y prevenir prácticas inhumanas y degradantes. No hay evidencia científica que respalde el uso del canibalismo como tratamiento médico. La medicina basada en evidencia se basa en investigaciones rigurosas y ensayos clínicos, y no hay datos que sugieran que el canibalismo tenga beneficios médicos. En resumen, el canibalismo no es un buen fármaco ni una práctica justificada bajo ningún aspecto. Es crucial recurrir a métodos y tratamientos médicos seguros, éticos y legales para abordar problemas de salud. Si nos remontamos atrás en el tiempo, encontramos lo siguiente respecto a la creencia de que era un buen fármaco. Algo que hizo prosperar este tipo de curas o remedios frente a tabúes tan aparentemente formidables. La autoridad médica, fundamentada en el fuerte énfasis de los médicos en las autoridades clásicas, el uso del latín y un estricto sistema de monopolización de controles sobre la práctica legítima, fue un factor importante. Algún tiempo antes de 1599, un viajero registró lo que había visto en una pirámide del Cairo. Aquí dijo: se excavaban diariamente los cuerpos de hombres antiguos, no podridos, sino todos enteros, y eran estos cadáveres los que los médicos y boticarios nos hacen tragar contra nuestra voluntad. Eso indica que los médicos tenían la autoridad para coaccionar a pacientes remilgados para que bebieran extractos de momias. En 1647, el predicador y autor Thomas Fuller se refirió a la momia como un buen fármaco, pero mala comida. Su declaración implica que los procesos médicos podían de alguna manera refinar la carne humana, elevándola por encima del salvajismo crudo del canibalismo. Sin embargo, en última instancia, este proceso de refinamiento no dependía de los poderes de la ciencia, sino de la potencia religiosa o espiritual del cuerpo humano. En el Renacimiento,
el alma humana era responsable de los procesos fisiológicos fundamentales. En teoría, el alma misma era inmaterial, pero se sostenía que estaba en el cuerpo y que estaba unida a él por finos espíritus vaporosos, formados a partir de una mezcla de sangre y aire. Estos espíritus del alma circulaban dinámicamente por todo el organismo y eran una especie de medio omnipresente explicativo de los procesos fisiológicos. Los espíritus eran vistos como la esencia de la vitalidad humana, un medio privilegiado que conectaba los mundos divino y material. Para muchos pensadores del Renacimiento, la medicina del cadáver era una especie de alquimia que ofrecía la oportunidad de consumir físicamente una fuerza vital espiritual. Eso es más obvio al beber sangre fresca. En ese caso, el paciente se acercaba más a absorber la sustancia activa de la vida, tal como existe en un cuerpo vivo. A finales del siglo XVII, el ministro puritano Edward Taylor escribió que la sangre humana bebida caliente y fresca es benéfica contra la enfermedad. En 1747, los médicos ingleses todavía recomendaban beber sangre humana reciente y caliente para la epilepsia. No tan recientemente, también fue la filosofía espiritual la que sostuvo el consumo de carne humana. Recordemos la receta de la momia, que requería a un joven fallecido de una muerte violenta. El sujeto había muerto en un estado saludable, su vitalidad no había disminuido por la edad o la enfermedad, y sin embargo, su juventud se habría perdido si hubiera muerto de una hemorragia, los espíritus vitales escapándose con la sangre. Por lo tanto, idealmente debería haber sido ahogado, estrangulado o asfixiado. Una muerte violenta, además, producía miedo. La teoría médica sostenía que el miedo expulsaba por la fuerza los espíritus de los órganos vitales, hígado, corazón y cerebro. De ahí el hormigueo en el cabello o la piel y el destello de los ojos. En consecuencia, este tipo de carne sería especialmente potente. A primera vista, las momias egipcias, proverbiales por su sequedad, no deberían haber albergado tanta vitalidad, y sin embargo, su carne intacta implicaba que esos cadáveres habían retenido sus espíritus, sellados por el proceso del embalsamamiento. De manera similar, incluso el musgo de un cráneo muerto hace mucho tiempo podría contener esa esencia espiritual. Ciertos pensadores sostenían que, si un hombre era estrangulado, los espíritus de la cabeza permanecerían atrapados en el cráneo hasta por 7 años. Alrededor de 1604 encontramos a Otelo apreciando su pañuelo porque su seda fue teñida por manos mágicas con un líquido hecho de momias de corazones de doncellas. Por supuesto, a las doncellas o vírgenes se les concedió un grado notablemente alto de pureza espiritual en este periodo. Además, aunque el uso del corazón no era médicamente ortodoxo, bien podría haber surgido de la noción de que los espíritus más finos y puros del alma en sí estaban ubicados en el ventrículo izquierdo de ese órgano.
la medicina para cadáveres probablemente significaba cosas diferentes para diferentes personas. Para algunos, su posible tabú podría haber sido matizado por los efectos normalizadores del comercio, la mercantilización, la medicina occidental aprendida, la autoridad textual y el procesamiento técnico especializado. Para otros, parece haber representado un contacto peculiarmente sensual con la esencia más sagrada del ser humano. Irónicamente, bien puede haber sido que la momia fuera abandonada por la medicina convencional, no solo porque los contemporáneos del Dr. Johnson la consideraran bárbara o supersticiosa, sino porque la medicina misma había socavado la densidad espiritual del cuerpo humano. En 1782 encontramos al médico William Black aplaudiendo la pérdida de ciertos remedios, repugnantes o insignificantes, como las momias egipcias y los cráneos de muertos. Estos y un fárrago de tanta feculencia están todos desterrados de las farmacopeas. Al defender así la marcha de la ciencia ilustrada, Black no consideró lo que podía haberse perdido en este proceso, porque aquellos que habían consumido medicina para cadáveres habían superado su repugnancia, no por credulidad o desesperación, sino por su reverencia espiritual, por ese aliento divino que previamente se creía animaba el tejido humano. ¿Habrá sido el fin de la momia, también en términos médicos, el fin del alma cristiana? Llegados al final del podcast de hoy, he de decirte que tengo el estómago un poquito raro. No voy a decirte que no me ha alterado un poco el contenido de hoy. Espero que te haya gustado, porque he de reconocer que el tema es bien interesante. Pero tranquilo, que yo he de confesar que no muerdo, al menos no siempre. Pasa una buena semana y te espero el próximo día en el mismo sitio de siempre. Y recuerda, si tiene nombre, existe. Si tiene nombre existe es un podcast creado y editado por mí para llegar a las personas que como tú comparten mi pasión por la cultura, leyendas, tradiciones. Puedes escucharme en iVoox, Podimo, Amazon Podcast, Google Podcast, Apple Podcast y en Spotify. También podrás seguirme en redes sociales como Instagram, TikTok y en YouTube. Te invito a que te suscribas al canal y te quedes conmigo. Podrás encontrar los enlaces en las descripciones de los programas. Gracias por estar al otro lado escuchándome y recuerda, si tiene nombre, existe.